Hola Luis, esta es mi historia. Me pasó en carretera. La carretera tiene un lenguaje propio. No habla con palabras, habla con silencios. Y esa noche, el silencio gritaba. Nunca creí en presagios ni en señales. Para mí, un camino era solo asfalto, líneas pintadas y kilómetros por recorrer. Nada más. Pero hay rutas que no quieren que pases. Y cuando insistes, te lo hacen saber. Mi nombre es Andrés. Trabajo como repartidor nocturno desde hace años. Conozco carreteras que la mayoría evita, atajos que no aparecen en los mapas y tramos donde la señal desaparece sin explicación. Nunca me había pasado nada extraño, hasta esa madrugada. Era casi medianoche cuando salí de la ciudad. El encargo era simple, entregar un paquete en un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. El GPS marcaba un desvío que yo no recordaba haber tomado antes, pero confié, siempre lo hago. Error número 1. Apenas entré a ese tramo, el teléfono perdió señal. No de forma gradual. Se apagó. Pantalla negra, sin batería baja, sin aviso. El auto siguió avanzando, pero algo cambió. El aire se volvió más pesado, como si la noche se hubiera cerrado sobre la carretera. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante. Más allá, solo oscuridad espesa. No había casas, no había postes, no había sonido alguno. Solo el motor y mi respiración. Intenté encender el teléfono. Nada. La radio empezó a fallar. Primero estática, luego un murmullo bajo, como si alguien hablara muy lejos. Bajé el volumen. No quería sugestionar mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un reflejo, una sombra proyectada por algún árbol, pero no había árboles tan cerca del camino. La figura estaba ahí, inmóvil, justo al borde del asfalto. Frené instintivamente. El auto se detuvo de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me vibraban los oídos. Levanté la mirada con cuidado, esperando que fuera alguien perdido, un animal, cualquier cosa lógica. No lo era. La figura tenía forma humana, pero algo estaba mal. Demasiado alta, demasiado delgada. No se movía, no caminaba. Solo estaba ahí, mirando hacia mí. No podía verle el rostro. La oscuridad lo devoraba, pero sentía su mirada, esa sensación de ser observado cuando sabes que no deberías estar ahí. Toqué la bocina. Nada. Encendí las luces altas. Y entonces lo entendí. No tenía pies apoyados en el suelo. Flotaba apenas unos centímetros sobre el asfalto. Mi cuerpo se congeló. Intenté poner reversa, pero la palanca no respondió. El motor seguía encendido, pero el auto no reaccionaba. La radio volvió a sonar sola. Esta vez no era estática. Era una voz, baja, distorsionada, como si hablara desde dentro del metal. Apaga la señal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el tablero. Todas las luces parpadeaban. El celular, que estaba muerto, se encendió solo por un segundo. En la pantalla apareció una sola palabra: frena. Levanté la vista otra vez. La figura estaba más cerca. No caminó, no avanzó, simplemente apareció. Ahora podía distinguir algo más. Sus brazos colgaban de forma antinatural. La cabeza estaba ligeramente inclinada, como si intentara entender qué era yo. El miedo me nubló la razón. Cerré los ojos y apreté el volante con fuerza. Pensé en acelerar, en huir, en lo que fuera. Pero entonces escuché algo afuera. Pasos, lentos, arrastrados. Abrí los ojos. La figura estaba justo frente al auto, tan cerca que los faros la atravesaban y no proyectaban sombra. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, como si alguien respirara sobre él. Apareció una marca, como el rastro de una mano deslizando los dedos lentamente. 5 marcas, demasiado largas. Quise gritar, pero la voz no me salió. La radio subió el volumen de golpe. La misma voz volvió a hablar. No mires, no sigas. El tablero se apagó por completo. Oscuridad total. En ese momento pensé que ahí terminaba todo,
que me había equivocado de camino y pagaría el precio. Pero algo cambió. Sentí que el auto se liberaba. La palanca respondió. Sin pensarlo, aceleré con todas mis fuerzas. El vehículo salió disparado. Sentí un golpe seco en la parte trasera, como si algo se hubiera lanzado contra el auto. No miré atrás. No frené. No pensé. Conduje sin saber cuánto tiempo. Minutos, horas, el miedo distorsiona todo. De pronto, las luces de un pueblo aparecieron al frente. La señal del teléfono volvió. La radio funcionaba normal. El tablero estaba estable. Frené al borde de la carretera. Me bajé temblando y revisé el auto. No había golpes, no había marcas, nada. Solo algo extraño. En el parabrisas, desde afuera, había una huella. No de mano, no de animal. Era como si alguien hubiera apoyado la frente contra el vidrio. Esa noche no entregué el paquete. Regresé a casa sin mirar atrás. Al día siguiente revisé mapas, foros, noticias. Encontré algo que me heló la sangre. En ese tramo de carretera, años atrás, ocurrió un accidente, un apagón total. Varios autos se quedaron sin señal, sin luces, sin comunicación. Solo uno logró frenar a tiempo. El conductor dijo haber visto una figura en la carretera. Los demás no tuvieron tiempo de hacerlo. Desde entonces, cuando manejo de noche y la señal se apaga de golpe, no acelero, freno, porque ahora sé que hay advertencias que no vienen de este mundo, y hay figuras en la carretera que no quieren matarte, solo quieren que no sigas avanzando. No volví a manejar de noche durante varios días, no porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía esa figura frente al auto, inmóvil, esperando, como si supiera que tarde o temprano volvería a encontrarme en una carretera sin nombre. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, el estrés, la sugestión, pero hay experiencias que no se pueden archivar en la lógica. Se quedan contigo, se incrustan en la memoria como una astilla que no sale. Volví a trabajar una semana después, de día, rutas cortas, caminos conocidos. Todo parecía normal, demasiado normal. Y eso fue lo que me inquietó, porque lo paranormal no siempre vuelve con golpes, a veces regresa en silencio. La segunda vez ocurrió en plena madrugada. Había aceptado un turno extra, el dinero hacía falta y me repetí que lo ocurrido había sido un caso aislado. El destino estaba marcado, una carretera larga, recta, casi vacía, nada fuera de lo común. Hasta que el teléfono vibró. No entró ninguna llamada. No llegó ningún mensaje, solo vibró y se apagó. El mismo apagón seco, la misma sensación en el pecho. El motor seguía encendido, pero el sonido del entorno desapareció. Era como conducir dentro de una burbuja. El asfalto parecía absorber la luz, las líneas blancas del camino se estiraban de forma extraña, como si no avanzara realmente. Reduje la velocidad, no quería repetir el error. Fue entonces cuando algo cruzó la carretera. No era la figura, era peor. Era una sombra baja, rápida, imposible de seguir con la vista. Pasó de un lado al otro del camino sin hacer ruido. Frené de golpe, el corazón se me subió a la garganta. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Respiré hondo y seguí avanzando, con las manos sudadas, la espalda rígida y los sentidos alerta. Cada kilómetro se sentía más largo que el anterior. Y entonces ocurrió. Las luces del auto iluminaron algo que no debería estar ahí. Un vehículo detenido en medio de la carretera, sin luces, sin placas visibles, con las puertas abiertas. Frené lentamente, con una sensación horrible creciendo en el estómago. El auto parecía antiguo, muy antiguo. La pintura estaba opaca, como comida por el tiempo. Me acerqué un poco más. Dentro no había nadie. Pero el interior estaba destrozado, el volante torcido, el parabrisas estrellado desde adentro, como si alguien hubiera intentado escapar golpeando el vidrio. Retrocedí un poco y escuché un sonido, un golpe metálico suave. Venía del asiento trasero de mi propio auto. Me giré de inmediato. No había nadie, pero el sonido volvió, esta vez más claro, como uñas rozando plástico. Sentí que algo estaba dentro conmigo. «No sigas», susurró una voz muy cerca de mi oído. El aire se volvió helado, la piel se me erizó por completo.
No encendí la radio, no hablé, no me moví. El tablero se encendió solo por un instante. Todas las luces marcaron error, y el teléfono, segundos antes, mostró una imagen, la carretera, pero no la que tenía enfrente. Era la misma figura parada en medio del camino, mirando directamente a la cámara, mirándome. Solté el celular y aceleré con fuerza. El auto respondió de inmediato, como si nada lo estuviera reteniendo esta vez. Pasé junto al vehículo abandonado sin mirar atrás. El sonido cesó. La señal volvió unos minutos después. Llegué a mi destino pálido, temblando, con la certeza de que algo me acompañó todo el camino. Esa noche casi no dormí. Investigando, encontré testimonios antiguos, relatos de camioneros, de repartidores, de conductores solitarios. Todos hablaban de lo mismo. Una señal que se apaga, una figura que aparece y un aviso que si no se obedece, no se repite. Algunos decían haber frenado a tiempo, otros decían no recordar nada después. Los nombres se repetían en noticias viejas, accidentes sin explicación, carreteras cerradas, tramos malditos. Pero hubo algo que nadie mencionó, hasta que yo lo viví. La tercera vez, no hubo apagón, no hubo figura, no hubo advertencia, solo un silencio absoluto. El auto se detuvo solo, las luces se apagaron, y desde el asiento trasero sentí una respiración lenta, profunda, paciente, como si ya no quisiera advertirme, como si esta vez hubiera decidido quedarse. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. No se escuchaba el viento, no se escuchaban insectos, ni siquiera mi propia respiración parecía real. El auto estaba completamente apagado. No respondía. El tablero muerto, las luces inútiles. Intenté abrir la puerta, pero el seguro no se dio. Tiré otra vez. Nada. Y entonces lo sentí. Un leve movimiento detrás de mí. El asiento trasero hundiéndose apenas, como si alguien se acomodara con cuidado. La respiración seguía ahí, lenta, controlada, demasiado consciente. No me atreví a girar la cabeza. Hay momentos en los que el instinto te dice que mirar es peor que no hacerlo, que hay cosas que, una vez vistas, ya no se pueden borrar. Yo estaba en uno de esos momentos. El vidrio del parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, no de golpe, poco a poco, como si el aire mismo estuviera siendo exhalado por algo que no necesitaba pulmones. Una palabra apareció trazada lentamente sobre el vidrio, no con un dedo, no con una mano, desde el otro lado. Detente. Sentí cómo se me aflojaban las piernas, el pecho me dolía, el corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. Ya lo hice, susurré sin saber por qué. Ya me detuve. La respiración detrás de mí cambió, se volvió más cercana, más profunda. Sentí el frío en la nuca, como si alguien inclinara el rostro justo detrás de mi oído. No aquí, dijo la voz. No era masculina ni femenina, no tenía edad. Era como escuchar varias voces al mismo tiempo, superpuestas, hablando con una sola intención. Entonces dime qué quieres, dije con dificultad. El silencio volvió a apretar el espacio. El vidrio lateral del auto vibró suavemente, luego el otro, como si algo caminara alrededor del vehículo, tocándolo, evaluándolo. Que recuerdes, respondió la voz, que no olvides lo que hay en este camino. La presión desapareció de golpe, el tablero se encendió, las luces volvieron, el motor arrancó solo, el asiento trasero recuperó su forma normal. Me quedé quieto varios segundos, temblando, incapaz de reaccionar. Cuando finalmente miré por el espejo retrovisor, no había nadie. Arranqué despacio, esta vez no aceleré, conduje con cuidado extremo, como si cada metro pudiera ser el último. El camino comenzó a verse distinto, más claro, más real. Unos minutos después, vi un destello a un costado de la carretera. Frené. Era una cruz improvisada, vieja, torcida, cubierta de flores secas. Al pie, una placa oxidada apenas legible. Me bajé del auto sin saber por qué. La linterna iluminó el metal. Hablaba de un accidente,
de varios vehículos, de una noche sin señal, de personas que no frenaron. Sentí un nudo en la garganta. Todo encajaba demasiado bien. No era una entidad cualquiera, no era un simple espíritu, era algo que custodiaba ese tramo, algo que se había quedado ahí para advertir o para impedir. Volví al auto y seguí mi camino sin mirar atrás. Desde esa noche, algo cambió en mí. Sigo manejando, sigo tomando rutas largas, pero cuando la señal se apaga de golpe, cuando la radio calla sin razón, cuando el aire se vuelve pesado y la carretera parece estirarse frente a mí, freno, aunque no vea nada, aunque no escuche nada, porque aprendí que no todas las advertencias se repiten y que algunas figuras en la carretera no aparecen para asustarte, aparecen para asegurarte de que llegues vivo. Y si alguna noche conduces solo y sientes que alguien te observa en la oscuridad, hazme caso. No aceleres. Frena en seco.